¿Por qué hasta ahora no ha sido eficaz el combate contra el lavado de dinero en México? ¿Por qué el mundo relega el problema del cambio climático? Quédese con nosotros. Buenas noches, usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. La cooperación entre México y Estados Unidos contra el lavado de dinero es uno de los puntos más oscuros de la relación bilateral. El gobierno estadounidense dice que hay operaciones encubiertas desde hace décadas y el mexicano las desconoce. Combatir las finanzas del crimen organizado es capital en la lucha antidroga. Según el diario The New York Times, ha dado lugar al contrabando de millones de dólares a México por parte de agentes estadounidenses para identificar redes de lavado de dinero. México pide que se investiguen y deslinden responsabilidades. Las operaciones encubiertas antilavado o de tráfico de armas, como en el caso de Rápido y Furioso, son de alto riesgo, porque se hacen en una frontera muy delgada entre combatir al delito y promover acciones ilegales. México firmó en el 2000 la Convención de Palermo de la ONU contra el crimen organizado transnacional, que obliga a supervisar a instituciones financieras y realizar acciones antilavado. Pero la cooperación bilateral en este caso muestra muy pocos resultados y genera conflictos con la soberanía. ¿Hasta dónde llegará la inconformidad del gobierno federal en este tema? De ello nos habla Rubén Rojas en el siguiente reportaje. México se ha convertido en el laboratorio de contrainteligencia de Estados Unidos para desmantelar la logística del crimen organizado. Los estadounidenses buscan generar sus propias iniciativas, sus propias estratégicas, su propia lógica, por supuesto bajo sus propias reglas, parámetros y guiones, ¿sí?, para poder conseguir información que pueda ser funcional, ya sea para un mercado que ellos mismos saben que en el fondo son parte del problema que ellos mismos están alimentando, o ya sea para discriminar una guerra, ¿no?, la forma en que guían y trazan los objetivos de la guerra contra el crimen organizado del narcotráfico. En marzo pasado se conoció el operativo llamado Rápido y Furioso, implementado por la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, que permitió la introducción ilegal de más de 2.500 armas a territorio mexicano desde el año 2009. This should never have happened, and it must never happen again. Now, I want to be very clear. Any instance of so-called gun walking is simply unacceptable. This operation was flawed in its concept and flawed in its execution. El pasado 1 de noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que desde 2006, durante el gobierno del expresidente George W. Bush, se permitió la entrada ilegal a México de 500 armas de asalto como parte de la operación denominada Receptor Abierto. In Wide Receiver, which was a matter where the guns were permitted to go to Mexico during the prior administration in years 2006 and 2007, el gobierno de Washington reconoció que 70% de las más de 94,000 armas recuperadas en México en los últimos 5 años tiene su origen en las armerías de Estados Unidos, es decir, más de 65,000 ingresaron ilegalmente a nuestro territorio durante ese lapso. Deja en evidencia este tramo de cómo las autoridades mexicanas se ven en una dependencia delicada de la información, de la guía, de la visión, de la capacidad de inteligencia que genere el gobierno estadounidense. El pasado 4 de noviembre, un informe de la Agencia para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos reveló una supuesta reunión llevada a cabo el 16 de noviembre de 2007 entre el entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, y su homólogo estadounidense, Michael Mukasey, en la que se habría analizado una de las primeras entregas controladas de armas. Esta presunta colaboración ha sido reprobada por congresistas de ambos países. We have more guns in this country than we have people. And somebody's got to come to the realization that when these guns go to the wrong places, scores of deaths result. And that's exactly the case with the cartels.
A finales de noviembre, las autoridades mexicanas confirmaron las primeras consignaciones de ciudadanos estadounidenses acusados de colaborar con el crimen organizado en el tráfico de armas a México. Les informo que hemos logrado ya el objetivo de castigar a los primeros ciudadanos o residentes americanos que se han prestado a la compra de armas y que después las han entregado al crimen organizado que opera en ambos lados de nuestras fronteras. Actualmente tenemos 6 casos de asistencia jurídica derivado de las investigaciones realizadas por los delitos de introducción a territorio nacional en forma clandestina de armas de fuego. Para la clase política mexicana ya no es suficiente con alzar la voz y reclamar explicaciones al vecino del norte. Aseguran que ahora el supuesto lavado de dinero de cárteles mexicanos que realizó la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y que reveló el diario The New York Times merece una respuesta incluso en tribunales internacionales. Es el momento de exigir el reclamo primero a la Secretaría de Relaciones Exteriores y luego a Estados Unidos, inclusive acudir a algún tribunal internacional buscando se pronuncie en favor de esta situación que no podemos permitir. Una institución que está destinada al combate del narcotráfico hizo un ejercicio ilegal y arbitrario, perverso de lavado de dinero en nuestro país, supuestamente para rastrear este fenómeno. No podemos seguir permitiendo que estos sean los niveles de cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Para autoridades antinarcóticos de Estados Unidos, la estrategia de seguimiento del capital del crimen organizado es perfectamente válida. Muchas maneras de colaborar con las autoridades y vamos a usar todos los herramientas que podemos para luchar contra el crimen organizado. Durante una comparecencia ante el Senado norteamericano, el procurador Eric Holder volvió a reconocer el terrible error que significó la implementación de operativos para el seguimiento de armas, pues sus efectos serán evidentes durante los próximos años. Unfortunately, in the pursuit of that laudable goal, unacceptable tactics were adopted as part of Operation Fast and Furious. Now, as I have repeatedly stated, allowing guns to walk, whether in this administration or the prior one, is wholly unacceptable. The use of this misguided tactic is inexcusable, and it must never happen again. On the Mexican side of the border, as frankly as well on the United States of the border, who will be negatively impacted by the mistakes of Fast and Furious are going to be people who are going to be harmed. I don't have any numbers, but I fear that is what is going to happen, has probably already happened, and is likely to happen in the future. Por lo pronto, el Congreso de Estados Unidos anunció una investigación en torno a la participación de la DEA en operaciones de lavado de dinero, mientras que la Procuraduría General de la República ha hecho lo propio en nuestro país. Desde 2010, el Ejecutivo envió una iniciativa de ley contra el lavado de dinero que aún no se aprueba en el Senado, a pesar de que la oposición coincide en que golpear las finanzas del narco es central en la lucha contra la droga. Ese año también se restringieron los depósitos en dólares, pero la falta de leyes específicas y operaciones adecuadas explican los pobres resultados para seguir el dinero de procedencia ilícita. Los decomisos en México son irrisorios y el mayor de la historia, Ashenli Yegon, representa menos del 1% de las ganancias que deja la venta de droga en Estados Unidos a los cárteles nacionales. Si el crimen es internacional, los países tienen que hacer operaciones conjuntas contra el lavado de dinero. Para lograrlo, también se requiere armonizar las legislaciones a fin de que las operaciones sean transparentes y se pueda rendir cuenta de ellas. ¿Por qué la lucha contra el lavado de dinero en el país ha sido tan poco eficaz? A nivel internacional, las medidas y políticas contra el lavado de dinero han sido reactivamente tardías comparadas con el avance y el crecimiento tan veloz que ha tenido este fenómeno criminal. Es hasta 1988 cuando se empiezan a crear los primeros proyectos para identificar, investigar, combatir lo que es el lavado de dinero. Por lo tanto, la acción gubernamental coordinada
contra este fenómeno es de muy reciente factura y está apenas en sus primeros décadas de desarrollo. Por eso es que los resultados que se aplican contra este fenómeno criminal que pone en riesgo no solamente el esquema económico internacional, sino además las gobernabilidades de varias regiones del mundo, pues no rinde los resultados ni los frutos que todos deseáramos. Hay retrasos a nivel internacional, pero desde hace más de un año hay iniciativas de ley contra el lavado de dinero que no salen en el Congreso. Lo que han argumentado los diferentes grupos en una primera instancia son temas de que no se convierten en una posición principal dentro de la agenda legislativa. Número 2, no hay acuerdo sobre quiénes y qué áreas son las que deben de concentrar la información para el combate al lavado de dinero. El gran número de organizaciones e instituciones que tenemos en nuestro país vinculadas con las operaciones financieras ha sido uno de los motivos de mucha discusión de decidir quién es la entidad autónoma o en su caso perteneciente al sector centralizado que va a ser la encargada de realizar este tipo de trabajos. Parece contradictorio que por un lado se critique la falta de acciones contra el lavado de dinero al mismo tiempo que no se generan leyes que den cobertura a este tipo de acciones. Este tipo de problemática de burocratización, de fenómenos de enfrentamientos normativos entre instituciones y la falta de definición política en el caso, está permitiendo que a pesar de los años y a pesar de este grave problema, en nuestro país, al menos en los últimos 6 años, solo existan al menos una treintena de casos en los que se ha pretendido investigar y sancionar casos de lavado de dinero en el país. ¿Cómo entender lo que está pasando? El lavado de dinero no parece ser prioridad del gobierno federal. El legislativo no genera iniciativas y leyes adecuadas. Al mismo tiempo que Estados Unidos pone en práctica operaciones encubiertas de agentes infiltrados en México que lavan dinero para tratar de identificar las redes de las finanzas del narcotráfico. El ejemplo más cercano lo tenemos con Rápido y Furioso. Dejan pasar armas para poder ubicar dónde llegan las armas y así presentar un caso. Hoy se ha revelado nuevamente que la DEA opera, sí, así opera porque así es su legislación. ¿Qué es lo que hace falta del lado mexicano? Lo que hace falta del lado mexicano y del lado de todo el continente es que se tome la decisión que el combate del lavado de dinero tiene que ser continental, tiene que ser regionalizado y que deben de crearse organismos suficientes para que puedan combatir de manera global este fenómeno. ¿Bajo qué leyes en México se permite la realización de esta clase de operaciones encubiertas? Bueno, en México aún no existe la figura ya definida del agente encubierto, no lo existe. En el caso de los Estados Unidos, sus leyes se lo permiten. Cuando hay muchos funcionarios nacionales que se enredan en ese nacionalismo y dicen que la soberanía, el crimen no respeta soberanías, el crimen no entiende de este tipo de fronteras. Por eso se requiere, por ejemplo, la creación de tribunales, de agencias de investigación interregionales para que se puedan resolver estos casos. Más allá de cuestiones de nacionalismo, la falta de un marco jurídico armónico entre los dos países genera conflictos cuando se producen esta clase de operaciones. Mientras México no avance en aceptar que este problema tiene que ser de necesaria resolución conjunta y que se hagan legislaciones homologadas, que nos quitemos el chip de la soberanía y que se permita, sí, ¿por qué no?, una actuación clara, transparente, legal de agentes extranjeros en el país para combatir un fenómeno internacional. Si el crimen organizado actúa sin fronteras, ¿por qué la justicia tiene que atenerse a estas construcciones arcaicamente normativas? El Senado pide información sobre la operación al gobierno federal. La DEA dice que no acostumbra a dar detalles sobre sus operativos. ¿El gobierno mexicano puede dar esta información? Sí, el gobierno mexicano queda en medio porque no puede muchas veces revelar informaciones que en primer lugar no tiene, porque puede ser que no tenga completa toda la información por la confidencialidad de las mismas, y segundo, porque ponerlas al descubierto pues también pondría en riesgo investigaciones muy serias y comprometidas. Por eso es importante que se creen mecanismos eficaces de resolución bilateral de ese tipo de fenómenos criminales. Se insiste, la soberanía es un concepto histórico que en el tema del crimen organizado, más que convertirse en una cuestión patriótica, se convierte en un obstáculo a las investigaciones de su combate.
Quédese con nosotros. Al regresar, termina otra cumbre de la ONU sobre cambio climático. ¿Hubo acuerdos importantes? La lucha de 2 décadas contra el calentamiento global está en riesgo debido a la falta de acuerdos que obliguen a los mayores contaminadores del planeta, China y Estados Unidos, a reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. El mundo pierde confianza en lograr los objetivos de la cumbre sobre cambio climático que el pasado fin de semana en Durban acordó aplazar hasta 2015 la negociación que lleve en el futuro a recortar las emisiones de gases invernadero. La intención es prorrogar el protocolo de Kioto hasta ese año, cuando se conocerá la evaluación del panel de expertos sobre la evolución del cambio climático y también ganar tiempo para superar la recesión económica mundial. El esfuerzo contra el calentamiento global del planeta pasa así por un momento delicado, ante la falta de compromisos para bajar emisiones en 2020 y el alejamiento de varias potencias de este protocolo. Ante ello, incluso, la duda es si la negociación seguirá siendo global y la ONU el foro. ¿Qué esperar de las cumbres del cambio climático en el futuro? Rafael Guadarrama nos habla de este tema en el siguiente reportaje. El calentamiento global es parte de nuestra realidad cotidiana. Conforme se eleva la temperatura de la Tierra, aumenta la inclemencia de los fenómenos meteorológicos y su mortalidad. Se acumulan gases de efecto invernadero en la atmósfera, derivados de las actividades humanas, y cambia la dirección de los vientos en todo el planeta. Esto propicia fuertes sequías, lluvias torrenciales, inundaciones, huracanes, brote de nuevas enfermedades. Se acabó casi todo. Ahorita nada más fueron terrenos. Vemos nuestros vecinos que están casi la mayoría afuera, ¿no? Perdieron todo. Los signos que hemos visto a lo largo del año no son nada alentadores. Percibimos quizás una actividad de la delegación sudafricana en general en la marcha normal, quizás no en un nivel tan intenso como México lo hizo. Yo recuerdo que en enero del año pasado yo ya estaba viajando a la India para empezar a huir a los países. Una vez más, fracasó el pacto más importante, el de establecer un compromiso legal de reducción de emisiones basado en estimaciones científicas. No obstante, se refrendó el compromiso internacional de fijar a lo largo del 2012 las bases para un segundo periodo del protocolo de Kioto. Fue durante la COP3 realizada en Japón en 1997 cuando se estableció dicho protocolo, el cual comprometió a los países desarrollados a disminuir sus emisiones en 5% entre 2008 y 2012. Con respecto a sus niveles de 1990. Estados Unidos es el único país de esta clasificación que no lo ha ratificado. Y ahora existe una resistencia importante de naciones como Canadá, Japón y Rusia. Europe firmly believes that the world has had enough time to think. We do not need more thinking, we need more action. Otros países no desarrollados también se mantienen cautos frente a este compromiso. México, Brasil, India, Corea del Sur y China se han pronunciado a favor de preservar el instrumento, pero sin comprometer metas de emisiones obligatorias. Of course, without the continuation of the Kyoto Protocol, the whole international regime to address climate change would collapse in a sense. En la COP16 de Cancún, los países establecieron objetivos voluntarios de reducción de emisiones.
A decir de Naciones Unidas, son limitados, pues representan solo 60% de lo que se requiere para evitar que el planeta se caliente más de 2 grados centígrados al final del siglo. What is really frustrating to see that for the third time this UN conference is hijacked by the ping-pong game between the United States and China. And I think it's really unacceptable and no more tolerable that this game is really blocking the overall process. No es suficiente solo con el protocolo de Kioto, que necesitamos compromisos que vayan más allá de lo que actualmente dice el protocolo de Kioto para poder cumplir con las metas que ya hemos pactado a nivel internacional y que se pactaron, por cierto, precisamente en Cancún, las metas de los 2 grados centígrados. El avance más importante en Durban fue determinar los lineamientos generales de operación del Fondo Verde, iniciativa mexicana que busca financiar proyectos sustentables en países en desarrollo. No obstante, estas reglas no incluyen por ahora aportaciones específicas para las naciones. Este punto se reservó para próximas reuniones. Lo que sí quedó asentado fue la creación de impuestos a transacciones bursátiles y al comercio marítimo, para propiciar una mayor participación de la iniciativa privada en el fondo. La discusión debe centrarse en que esto no debe verse como una barrera para el crecimiento económico, sino que al fin de cuentas, si nos orientamos a no depender de los combustibles fósiles, podemos orientar a una economía mucho más competitiva. El instrumento climático tendría que disponer al 2020 de $100,000 millones anuales para financiar proyectos sustentables en países en desarrollo. Así, el mundo continúa con grandes pendientes que definirán la viabilidad de las poblaciones humanas. Ahora deberán desahogarse en la COP18 a realizarse en diciembre de 2012 en Qatar. Porque aquí estamos embarcados en un pequeño barco que se llama planeta, que se llama mundo, y donde todos estamos y cualquier impacto a todos nos va a afectar. La expectativa contra el calentamiento global se ha reducido a medida que se acercan los plazos de vencimiento de metas del protocolo de Kioto para recortar las emisiones de gases en 2012. Si la cumbre de Copenhague hace 2 años resultó un fracaso y la de Cancún en 2011 un espejismo, Durban acaba sin objetivos creíbles más allá de una nueva ruta de negociación. La edición número 17 de la Cumbre Mundial contra el Cambio Climático se redujo a mantener con vida el protocolo de Kioto como el único tratado existente en el mundo para enfrentar el problema, aunque sin la firma de Estados Unidos y China. Además, el Club de Países de Kioto se ha reducido con la salida de economías fuertes como Japón o Rusia y la amenaza de Canadá de abandonar este acuerdo. Los países en desarrollo, como México, observan con preocupación su debilitamiento, porque si algún éxito ha tenido hasta ahora es el flujo de recursos para financiar programas de reducción de gases. Los atentados de 2001 llevaron la atención internacional al problema de la seguridad. En 2007-2008, la atención se desplazó hacia la crisis económica internacional. ¿Dónde quedan en este contexto los esfuerzos contra el cambio climático? Bueno, creo que es indudable que el tema se ha relegado en la agenda, digamos, política multilateral. Pero yo creo que más que por la crisis del 2008 y por el atentado a las Torres Gemelas, esto se debe a cuellos de botella en política local, sobre todo en los Estados Unidos. Creo que por un lado y por el otro lado en Europa también. Y los intereses de la Unión Europea ya no son tan monolíticos. Dentro de la Unión Europea ya hay países que pues, no están de acuerdo. ¿Por qué a medida que se acerca el cumplimiento de la primera etapa del protocolo de Kioto, más países muestran reticencias y se distancian más del propio acuerdo?
China, pues desde luego nunca va a aceptar un compromiso vinculante mientras los Estados Unidos no lo hagan. Y digamos que detrás de China está pues toda una masa de países que antiguamente estaban adscritos al G77, como es el caso de la India, como es el caso de Brasil. Pero la posición general de todos estos países que encabezados por China es que ellos no van a asumir ningún tipo de compromiso mientras Estados Unidos y los países ricos pues, no lo hagan. Ahora, el problema central es que hoy en día las emisiones de los países emergentes y en vías de desarrollo son mayores que las de los países ricos. Y por el otro, creo yo que es la ausencia de liderazgo. Ya no hay una oferta de liderazgo en materia climática. Europa lo era, dejó de serlo. China pues no quiere asumir un papel de ese tipo, por lo menos ahora, a pesar de que creo yo que China en el mediano plazo lo va a tener que asumir. ¿Hasta dónde el financiamiento de los países industrializados es determinante para los esfuerzos locales de los países emergentes en la lucha contra el cambio climático? Yo creo que el tema del financiamiento se ha manejado mucho como coartada, hay que decirlo, sinceramente. Los países más relevantes en materia de emisiones, países emergentes, en vías de desarrollo, bueno, son China, son la India, son Indonesia, son Brasil, México, Sudáfrica, no son países pobres. Es más, yo creo que es un poco vergonzante que un país como México extienda su mano mendicante a la comunidad internacional para decir ofrézcanme o denme recursos para yo poder combatir el cambio climático o mitigar mis emisiones dentro de mi economía. Sobre todo sabiendo que México, y no es el único, pero es un país notable en ese sentido, derrocha cerca del 9% del presupuesto federal en subsidiar combustibles fósiles y el consumo de energía. De hecho, en un cálculo rápido, yo estimo que este año México destine más de 20,000 millones de dólares a subsidiar el derroche energético. El país requiere eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, requiere pensar seriamente en un carbon tax, en un impuesto a los combustibles automotrices, y reducir en paralelo el impuesto sobre la renta. Esto nos haría más competitivos, nos haría, digamos, acelerar el crecimiento económico del país de una manera más eficiente, con baja intensidad energética, con baja intensidad de carbono. ¿Hasta dónde la recesión económica global puede ser una oportunidad para luchar contra el cambio climático? Es difícil saber o anticipar cómo puede impactar la recesión económica, pero por otro lado, pues dificulta o genera cierta escasez de fondos y de recursos de inversión para nuevas tecnologías, ¿no? Entonces yo creo que la crisis a lo mejor ayuda a que los políticos sean un poco más visionarios y más creativos y más inteligentes en materia de política fiscal, porque insisto, no hay política seria de cambio climático que no implique una reforma profunda al sistema fiscal de los países. Es imposible, ¿no? Hasta 2015 van a dar a conocer los resultados del informe sobre la evolución del calentamiento global. ¿La reactivación de la lucha contra el cambio climático tendrá que esperar hasta ese momento? Seguramente se va a retomar el tema del cambio climático en la agenda internacional. Ahora, lo que también puede ocurrir es que todo el sistema multilateral de Naciones Unidas como espacio para la negociación se derrumbe, ¿no? Pero sí creo que seguir negociando en estas COPs, ¿no?, que se convierten en grandes happenings improductivos entre 200 países y bajo la presión de cientos o miles de organizaciones, pues es algo que no es demasiado funcional. Antes de lograr acuerdos, el punto en el que nos encontramos más bien es cómo retomar y encontrar caminos para lograrlos. Exactamente, porque insisto, no creo ya que el sistema multilateral de Naciones Unidas sea el mejor camino para lograrlo. Gracias por habernos acompañado en Agenda a Fondo. Recuerde que puede escribirnos a la dirección de correo y Twitter que aparecen en pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.